comenzabas. Así que yo me voy a poner un poquito de silencio para el ruido de fondo y estamos acá. Bien, ahí se ve la pantalla que estoy compartiendo. Perfecto, se ve todo. Si querés ampliar un poquito más, maximizar. Y acá yo me quedo atenta al chat de preguntas. Ok. Está maximizado, a ver, dame un segundo. Ahí se ve mejor. Se ve perfecto. Bueno, me pongo en silencio. Todo tuyo, licenciado. Perfecto. Perfecto. Buenas tardes, chicos. Vamos a arrancar hoy con la unidad 5, con lo que son transportes y seguros. Bien. Bien, en la unidad 5 tenemos justamente transporte, los tipos de transporte, tenemos las características, las ventajas, tenemos los contenedores, los tipos de contenedores, los tipos de carga que se llevan dentro de los contenedores. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el transporte multimodal. ¿Sí? El transporte multimodal es el traslado de mercancías que se considera como un único movimiento, desde el origen, o sea, desde donde sale, hasta el destino final que va a tener esta mercadería. ¿Sí? Es decir, multimodal porque se hace con más de un medio de transporte. Por ejemplo, puede salir de un puerto, ¿sí? Ya sea en un barco, y cuando llega al país destino puede moverse, por ejemplo, en un camión. ¿Sí? Tiene más de un medio de transporte, por eso justamente se llama multimodal. ¿Sí? La característica que tiene este tipo de transporte son dos. ¿Sí? Que no puede haber ruptura en la carga. Es decir, tal cual como sale del destino, la mercancía tiene que llegar al lugar perdón, desde el origen hasta el lugar de destino tiene que llegar tal cual salió. Por más que pase por más de un medio de transporte, tiene que llegar tal cual está empacado. No puede haber ruptura, no puede haber divisiones, no puede haber transformación de la mercancía ni nada. Tiene que llegar tal cual salió. ¿Sí? Y otra de las características es que se utiliza un único documento de transporte. Por más que pase por distintos medios, por distintos barcos, puede pasar por trenes, puede pasar por camiones, ¿sí? Se utiliza un único documento para hacer este tipo de importación, ¿sí? La característica que tiene este tipo de transporte multimodal son muchas, ¿sí? Yo voy a nombrar algunas, ¿sí? Las ventajas, por ejemplo, para el país que hace este tipo de transporte, primero que nada que descongestiona lo que son los puertos marítimos, ¿sí? También tiene lo que es un menor costo en el control de la mercancía, porque tal cual sale, tal cual tiene que llegar también. No hay como que un control, digamos, por cada contenedor se va a estar controlando y demás, porque ya sabe que dentro del contenedor hay tantas toneladas, por ejemplo, de mercancía y demás. Sí, no es que el contenedor se abre para revisarlo ni nada, sino que como sale, tiene que llegar. ¿Sí? Bien, también, bueno, hay también un autocontrol del contrabando. Que puede llegar hasta el país de origen tal cual está. No se va a abrir el contenedor, no puede haber nada raro adentro. ¿Sí? Justamente la palabra contrabando puede ser por muchas cosas. Drogas, trata de personas y demás. Así como tal cual sale, tal cual tiene que llegar. Eso es una de las ventajas que tiene este tipo de transporte multimodal. ¿Sí? Para el usuario que utiliza el transporte multimodal también vamos a encontrar muchas ventajas, ¿sí? Que hay menores costos en la operación de este transporte, ¿sí? Hay menores tiempos de viajes, ¿sí? También está todo programado lo que es el despacho y el tiempo del viaje. Sí, como dije anteriormente, repito, tal cual sale, tal cual tiene que llegar, entonces no va a pasar por un proceso de transformación ni nada de la mercancía. Tal cual sale el contenedor de acá, tiene que llegar al destino. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Pregunto porque no estoy leyendo el chat ni nada. Ahora ninguna, Gianluca. Bien. Bien. Está grabando, estamos aclarando que sí, que bueno, Bien. se entiende Bien. En perfecto hasta fin. ahora. Perfecto. En fin, el transporte multimodal se entiende que es el más cómodo para el usuario. ¿Sí? Porque pues justamente el usuario va a tratar con un solo prestador de servicio de transporte
¿sí? Con un solo documento, ¿sí? Y de esa manera va a reducir significativamente los costos administrativos de logística, ¿sí? Y ofrece una mayor seguridad, ¿sí? Otro tipo de transporte que vamos a encontrar es el intermodal, que no es lo mismo que multimodal. Decíamos que multimodal es más de un medio de transporte y en el cual la mercancía no puede ser dividida, ni fraccionada, ni transformada hasta que llegue a destino, ¿sí? El intermodal, que es distinto al multimodal, se diferencia porque la mercancía que se realiza combinado distintos sistemas de transportes utilizando una unidad de transporte internacional. Es decir, los contenedores, cajas, móviles, semirremolques, permiten el cambio más rápido de la unidad de transporte, ¿sí? Se Perdón, diferencia del Gianluca, lo único, perdón, te aviso nomás que no se Sí. está avanzando, no sé si vos estás avanzando con la presentación. No, porque puse solamente de los títulos nada más. Perdón, yo pensé que estaba congelada, discúlpame. No, bien, decía nada más que el intermodal entonces se diferencia del multimodal, por lo que nombré anteriormente, y que también cada transportador, cada medio de transporte va a emitir un documento. Esa también se diferencia, que en el otro se utilizaba solamente un único documento para todo el trayecto. En el intermodal, en cada trayecto que va a tener la mercancía, el contenedor, cada vez que cambie de transportista va a cambiar también el documento. Sí, bien, vamos a avanzar ahora a la parte de contenedores. Sí, los contenedores, como saben, son las típicas cajas metálicas en las cuales se transportan las mercaderías, sí, insumos y demás. Depende de cada mercadería, va a depender también el tipo de contenedor que vamos a utilizar. Sí, hay muchísimos tipos de contenedores, nosotros vamos a nombrar los más importantes, que son estos 8 que yo enumeré acá, ¿sí? Que después, al final de la clase, también le vamos a mostrar un video, ¿no?, con la profe, para que vayan viendo cómo son los contenedores, ¿sí? Tenemos entre ellos, entonces, la clasificación de contenedores, y las características son, como dije anteriormente, vamos a presentar estos 8. Contenedor de carga seca, que son aquellos lo que usualmente se transportan a través de pallet, ¿sí? Se meten de manera cubicada en los contenedores. La mercadería va justamente como dice la palabra, a través de los pallets, ¿sí? Perdón, ¿se escucha bien? ¿Sí? Se ve perfecto. Bien. Bien, bueno, después tenemos lo que es el segundo, que es el contenedor de cama plana. Justamente se dice cama plana porque si miran las fotos, las imágenes, parece una cama así de una plaza, digamos, es similar. En este caso se utilizan ese tipo de contenedores para materiales de construcción. Más que nada para ese tipo de materiales se utiliza ese tipo de contenedor. Después ya pasamos a lo que son los contenedores open top, que son lo que no tienen techo, por así decirlo, ¿sí? En este caso se utiliza para mercadería que necesita refrigerarse, ¿sí? O bien se utiliza para mercancías o materiales que son muy altos y no suelen, o sea, son más altos de lo que es el pallet, por eso justamente no tienen techo. Se suele utilizar, por ejemplo, cuando se transportan ruedas de tractores, que es lo más conocido, que son gigantes las ruedas de tractores, entonces como no entra en un pallet cerrado, se utiliza ese tipo de contenedor que es el open top. Sí, después tenemos contenedores refrigerados, que en este caso se van a transportar mercancías, ¿sí?, frigorizadas, como pueden ser, por ejemplo, plátanos, bananas, frutos, ¿sí? Son refrigerados porque tienen que tener cierta temperatura. Todo esto va a ir bajo un control y demás, ¿sí? Después tenemos los contenedores roll-on y roll-off. Estos son los más conocidos que suelen llevar, se suele ver acá en la ciudad, en todos lados, son los que suelen llevar los automóviles, ¿sí? Los camiones y demás, los camiones grandes, ¿sí? Tenemos después también los contenedores insulados. Los insulados son los tipos de contenedores que transportan mercancías peligrosas que pueden generar chispas,
Sí, justamente estos contenedores están insulados, están sellados herméticamente para que no corra ningún tipo de peligro. Sí. También tenemos los contenedores de tanques, sí, que se utilizan mercancías químicas, se utiliza para transportar mercancías químicas como el gas, por ejemplo, y se van a utilizar para transportar hacia algún gasoducto, sí, o algún barco gasero, digamos. Ahora yo igual de todos modos, como les dije anteriormente, le voy a mostrar un video donde se ve detalladamente los distintos tipos de contenedores que estamos nombrando acá. Y el último que tenemos es el contenedor a granel, que se utiliza justamente para llevar carbones, minerales, maíces, ¿sí? Son tipos de mercancías que tienen una característica particular que no se pueden empacar, es decir, justamente van sin empaque, van todo ahí adentro del contenedor, los carbones y demás. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Bien, acá avanzamos entonces los medios de transporte, como nombré anteriormente, los barcos, camiones, trenes, aviones, multimodal, justamente la combinación de diversos medios de transporte que puede salir por una embarcación y en el destino baja y sigue su camino por un camión, por ejemplo, o un tren. Bien, acá tenemos más aspectos técnicos, los contenedores, esto no, si bien son importantes para los que están en la materia, digamos, los que trabajan en esto, acá solamente lo ponemos nosotros con la profe a modo de ejemplo, ¿sí? Son las características de las medidas que tienen los contenedores. La capacidad, todo lo que puede soportar un contenedor y demás, ¿sí? Los materiales son las chapas de acero, las típicas que se ven en todos lados, se suele ver acá en la ciudad, bueno, allá en el puerto de Barranquera, se suele ver también cuando pasan los trenes de cargas, suelen llevar estos contenedores que son las chapas de acero, los grandotes, ¿sí? Ahí tenemos una foto, ¿sí? Bien. Acá más de lo que ya nombré anteriormente, la clasificación de los contenedores, ¿sí? Refrigerados, open top, ¿sí? Para los gases, ¿sí? Perfecto. Bien, acá tenemos la clasificación de los contenedores. Igual de todos modos estos chicos se los vamos a pasar después. Y también como les nombré, les repito, al final de la clase le vamos a mostrar un video donde se ve bien cada tipo de contenedor que nosotros estamos nombrando acá. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Si no, ya le dejo la palabra a la profe Claudia. Hola, estamos acá con un tema técnico con Patricia porque me dice que no figura que se está grabando la sesión de reunión. Porque me ponía el icono, me marcaban el icono en la grabación y al ratito me decían que no se estaba grabando e intenté unas 5 veces, así que estaba pasando eso. Bueno, sí, agregar un poquito algunas cuestiones acá a lo que decía Gianluca. Acá respecto, a ver si podés retroceder un poquito. Ahí está. Bien. Ahí están por ahí los dibujos. Primero, por ahí comentar que, como decía Gianluca, el sistema, el multimodalismo es un sistema. Nosotros tenemos los medios de transporte, que son los medios de transporte que conocemos desde hace muchos años, siglos inclusive, que son los medios de transporte tradicionales que conocemos, bueno, todos, cuáles serían el acuático, cuáles más, cuáles serían los medios de transporte. Vayan hablando.
¿Cuáles serían los medios de transporte? Acuático, a ver si están escribiendo. No lo estoy viendo el chat nomás. No, yo tampoco estoy viendo. Ahí están escribiendo. Acuático, dice Camila. Terrestre, perfecto. ¿Qué otro medio de transporte existe? El aéreo, muy bien. Y dentro del terrestre podemos a su vez encontrar dos. ¿Puede ser? Dentro del terrestre tenemos el camión y hay otro que nosotros no lo usamos tanto en Argentina, pero trenes. Entonces ahí tenemos tres medios de transporte, uno subdividido. Tenemos el medio de transporte acuático, que podemos decir acuático, pero estaba pensado en las dos posibilidades, fluvial o marítimo, pero para no detallar si va a ser por mar o va a ser por río, se dice directamente acuático. Después tenemos el transporte aéreo y después tenemos el terrestre en las dos posibilidades, que puede ser camión y ferrocarril. Entonces tendríamos tres grandes medios y uno que contiene dos: el aéreo, el acuático y el terrestre, que puede ser por camión o puede ser por ferrocarril. Esos medios de transporte se mantienen desde hace décadas y siglos algunos. El sistema multimodal lo que viene a hacer es dar la posibilidad que una carga se mantenga en una unidad sin tanto manipuleo, sin deterioro, como decía Gianluca, que evitando que se rompa la carga. Desde el momento que sale de la fábrica, vamos a suponer en el interior, no sé, en Saspeña, sale un contenedor con carbón y llega a Italia. Todo eso en una misma caja cúbica metálica llamada contenedor. Entonces el contenedor lo que viene a hacer es combinar los diversos medios de transporte que ya existen. Es decir, el sistema multimodal es un sistema, no es un medio de transporte en sí mismo, sino es un sistema que combina los medios de transporte que ya conocemos. ¿Se entiende esto? Y todo lo demás es como les comentaba Gianluca. Se va utilizando el tipo de contenedor de acuerdo a la carga. O sea, ¿quién te define el contenedor? El tipo de carga que vos vas a llevar. O sea, si vas a llevar carne, vas a utilizar un contenedor que sea refrigerante o congelante. Si vamos a transportar, como le decía Gianluca, un equipo muy grande, se va a utilizar el open top. Cuando hay productos que son maquinaria, productos que tienen un tamaño elevado, se va a utilizar el open top. O por ahí cuando hay productos que requieren el contacto con el aire, ustedes saben que se pueden exportar, pongo un ejemplo de que no son máquinas, pero son animales, animales en algunos casos, pero sobre todo plantas vivas, así se llama, plantas vivas, cuando se exportan, por ejemplo, palmeras, plantas exóticas, que necesitan en el trayecto de los 15, 20, 30 días de viaje, tener contacto con el aire y con el sol. Entonces ahí se utilizan los open top, que acá está pasando Gianluca. Después los cargas secas y tradicionales son los que ya conocemos, digamos. ¿Alguna vez anduvieron por la Costanera Corriente? ¿Alguna vez anduvieron por Barranqueras? ¿Alguna vez anduvieron por Buenos Aires y se fueron y llegaron al Retiro? O el que llegó en avión vio el puerto de Buenos Aires y vio los contenedores. Seguramente. Bueno, la mayoría de los contenedores que vemos por la zona son los denominados carga seca, los tradicionales, o los que vemos acá mayoritariamente. Pero básicamente la creación del contenedor lo que viene es a resolver todo un tema primero de seguridad, como decía Gianluca, porque se robaba mucha carga en el medio, se metía productos, se sigue haciendo lamentablemente, pero se metía mucha carga incorrecta, ilegal, dentro de un contenedor. Entonces viene a resolver primero el tema de seguridad en el cuidado de la mercancía, primero para la rotura y deterioro, y segundo, la incursión dentro de un contenedor de productos que son ilegales o no están declarados, por lo menos, para poder ingresar o egresar de un país. Pero voy a chequear porque sigue apareciendo, discúlpenme, no, está apareciendo la grabación. Disculpen, pasa que Patricia me estaba avisando hoy que
y me quedó acá el aviso. Bueno, disculpen. Entonces les decía que para garantizar la seguridad en cuanto a la rotura de los productos y la seguridad en cuanto a la no introducción de productos ilegales dentro del contenedor, ni el robo de mercadería. Entonces, viene a resolver primero el tema de seguridad y resguardo de la carga. Después un tema de tiempos, porque antes el operario estaba quizás 2 días para cargar un camión, llegaba, que había que descargar el camión, ponerlo sobre el barco, llegaba al barco, había que descargar el barco y ponerlo sobre el ferrocarril en el país de destino. Después del ferrocarril había que volverlo a poner al camión. Entonces, el proceso de carga y descarga se podía elevar a la quinta potencia, digamos, porque lo que tardaría horas, se tardaba quizás 2 días. Entonces viene a resolver el tema de seguridad, el de tiempo y el de costos, porque al mantener una unidad de medida de carga se abarata mucho el proceso. Entonces esas cuestiones viene a resolver. Y otra cosa que está pensado de manera universal, que yo diga contenedor de 20, contenedor de 40, y en todo el mundo, en China, en Alemania, España, en Francia, donde sea, estén entendiendo todos lo mismo. Porque esa unidad de medida tiene una capacidad que está estandarizada para la caja del camión, para el vagón del ferrocarril y para los barcos portacontenedores. Entonces no hay posibilidad de que un medio de transporte te diga que no puede llevar un contenedor porque está pensado en ese esquema de mantener el mismo equipo, digamos, exacto, esa misma unidad, gracias Jan, esa misma unidad, digo, en distintos medios de transporte. Así que bueno, eso no es. Bien, pasamos los videos. Si querés pasamos de nuevo rápido por si hay alguna duda. ¿Vieron? A ver, en ese dibujito que está atrás, a ver, hay una diferencia. Acá en la foto no se nota, pero hay algunos que tienen refrigeración, serían estos como que tienen un equipo de aire. Y esto en realidad se suele encargar en los puertos. Nosotros no tenemos por ejemplo, en Barranquera y en Corrientes, los puertos y las terminales portuarias no tienen mangas de frío. Esto se carga con mangas de frío, se llama, que es como una manga súper larga, así como la de los bomberos, más ancha, que carga frío, congela y te mantiene el congelador, digamos, el refrigerador. Esto es para generalmente productos, cuando hay que conservar la temperatura, conservarla es refrigerante, y cuando hay que mantenerla bajo cero, por ejemplo las carnes y congelados, es el congelador. Bueno, este puntito, solamente aclarar nomás que el contenedor es como una persona, o sea, tiene un documento único y exclusivo que cuando el contenedor deja de funcionar, deja de cumplir sus funciones y se lo da de baja de un registro de contenedores, se llama. Esta identificación no se puede trasladar a otro contenedor. Es como la patente de un vehículo, que cuando se extingue el vehículo, se lo da de baja en un registro, no se puede utilizar este número para otro contenedor. En el mundo, digamos, un contenedor. Y un contenedor, vieron que por ahí hay el contenedor, la verdad que es re noble porque sirve después, además de haberlo inventado para transportar carga, se les ocurrió que podía ser para utilizarlo como... Hay gente que tiene casas que son contenedores. Las empresas de construcción lo usan muchísimo. Nosotros en el puerto de Las Palmas tenemos un contenedor que es una oficina. Levantan la mano, atiendo. ¿Quién levanta la mano? Nadia, ¿te escucho? No, yo me entusiasmé, dije. Me van a hacer una pregunta, creo que quedó de hoy. Bueno, no hay problema. Bueno, les decía,
tienen múltiples usos, pero esos contenedores que nosotros lo vemos en la industria vieron que cuando se van de viaje las casillitas de migraciones, por dar un ejemplo, o de la policía, a veces son contenedores, sí, porque se reusan. Las empresas constructoras se hacen casas, oficinas, espacios para vigilancia, bueno, múltiples usos. ¿Qué pasa? Esos contenedores, para que puedan tener esos usos que no son el tráfico de mercadería, tienen que haber sido dados de baja. O sea, se lo dio de baja de un registro porque perdió su función de contenedor de mercadería o porque pasó el tiempo, porque tuvo un pequeño deterioro, una rotura, pasaron los años de uso, entonces pasa a ser utilizado a otro aspecto de la vida particular, pero que no tiene que ver con el tráfico internacional de mercaderías. Es decir, se desactiva este contenedor del registro que tiene, en este caso en Argentina, la aduana argentina de los contenedores. Bueno, reutilizados, sí, sí, hay muchos. Reutilizados, sí, exacto, porque se los venden, o sea, las terminales portuarias, que son las dueñas de los contenedores, que fueron las dueñas cuando tenían el tráfico de mercadería, cuando se los dan de baja, no quiere decir que los tengan que ir a tirar, sino se los dan de baja para ese uso. Y ahí es cuando se los vende. El contenedor es caro, chicos, comprarlo, porque lo compran las empresas, por ejemplo, constructoras, y lo utilizan quizás 10, 20 años en distintas obras. Entonces, a la hora de comprarlo es caro, parece caro, estar alrededor de $2.000 un contenedor vacío, no con la casita armada. $2.000, profe, sí, ese habrá sido el de 40 pies, el más chico está a $2.000. Pero lo que pasa es que para una constructora la reutilización es en múltiples usos, le termina saliendo para ese uso más barato que estar construyendo una garita o una casilla en el lugar donde va a estar haciendo una obra o tiene que alojar a las personas. Entonces, en ese sentido, se ve la economicidad, digamos. Bueno, acá vamos a ver un poquito la historia. Hay dos videos. Sí. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Perfecto, se ve. Bien. A ver, voy a poner silencio acá un poquito, entonces se escucha el video. Silencio mi. Bien. No se está escuchando bien, nomás, Jan. ¿No se escucha? No. Espera, dame un segundo. ¿Se escucha ahora? No, sigue sin escucharse. Se ve perfecto, pero no se escucha. ¿No se escucha bien? No sabría por qué puede ser. Tengo todo bien acá configurado. ¿Querés que le pasemos a algún alumno para que probemos? ¿Alguien se anima a intentar reproducirlo, chicos? A mí me pasa lo mismo con mi audio, no sé qué problema es. Si alguien por favor lo quiere reproducir o a ver, intentar. Déjame que yo intente. Ay, qué ruido hay por acá encima. Bueno.
Estoy viendo si es tu volumen, mi volumen, yo ya lo intenté ayer y no sé qué sucede. A ver. Bueno, ¿saben qué, chicos? Le vamos a pedir, ya son casi 8 menos cuarto, vamos a hacer un cortecito que correspondería al recreo, vamos a ver si cómo lo podemos reproducir o si alguno se anima a intentar reproducirlo, porque hacemos eso, por favor. Intentamos, voy a intentar yo, a ver, vamos a probar, en todo caso en el recreo, vamos a probar de nuevo con Gianluca poder proyectarlo. Bueno, a ver, voy a buscar el link Gianluca y vamos a ver cómo lo resolvemos. Bien. Bueno, pongo en silencio un ratito y vemos a ver dónde está el problema.
Perfecto, chicos, ya lo estamos admitiendo y arrancamos en breve. Retomamos. Bien, bien, bien. Bueno. ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? En una innovación tecnológica que ha transformado el mundo, sobre todo porque ha facilitado la globalización. La mayor parte de nosotros pensamos que, por supuesto, Internet, muy importante en conectar al mundo, o en los aviones que conectan continentes y donde mueven millones de personas todos los días, o en las comunicaciones vía satélite, en lo fácil que se ha vuelto mover dinero de un país a otro. Sin duda, cada una de estas tecnologías y muchas otras han facilitado la globalización. Pero hay otra de la que no se habla tanto, que ha tenido un efecto inmenso en conectar al mundo. Me refiero al contenedor de carga. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero en efecto, estas cajas metálicas que seguramente habrán visto en un puerto, sobre un barco, cuando son transportadas en camiones, en trenes, han tenido un impacto enorme en unir al mundo, porque cambiaron la manera como se mueve la mercancía. Antes de su aparición, en los años 50, el transporte de carga marítima era lento, costoso, inseguro, ineficiente. Y llegaron los contenedores y transformaron radicalmente el mundo del comercio internacional. Todo esto en el siguiente reportaje. Miren. 26 de abril de 1956, zarpa de Nueva Jersey un barco llamado Ideal X, cargado con 58 cajas de acero. Creo que se está escuchando bien o muy despacio. Está muteada. Perfecto, Se perfecto. está escuchando muy bien, se está escuchando muy bien. Por ahí se escucha algún ruido de fondo, pero le voy a pedir a todo el resto de los compañeros que pongamos en silencio los micrófonos. No son los chicos, sino los vecinos que están de previa. Sí, bueno, nosotros los envidiamos acá, pero bueno. Acá me muteo de nuevo, pero se escucha bien. Nadie podría haber imaginado que ese simple viaje de 5 días cambiaría el mundo. Hasta ese momento y durante siglos, los barcos se habían cargado y descargado de la misma manera. Joe Bowney, experto en comercio internacional, explica que era un proceso arduo y costoso. Se hacía pieza por pieza. Cientos de hombres debían mover bultos, barriles y cajas uno por uno. Cargar y descargar un barco o camión tomaba mucho tiempo y era muy ineficiente. Los buques permanecían en el puerto la mayor parte del tiempo. El robo era un problema. Más de la mitad de los gastos de transporte se concentraban en el puerto. Pero Malcolm McLean, dueño de una exitosa compañía de camiones, tuvo una idea diferente. ¿Qué tal si en vez de descargar cada camión caja por caja, se subía directamente al barco el remolque entero del camión? Ese remolque, una caja metálica de 40 pies de largo, 8 de ancho y 8 de alto, se convertiría en el famoso contenedor. Es una idea tan simple como revolucionaria. Este es el puerto de Yakarta en Indonesia, que no se ha adaptado aún a los contenedores. Para compararlo, visitamos el puerto de Baltimore, en el este de Estados Unidos. Tenemos grúas que pueden maniobrar los buques de transporte más grandes que existen. Pueden mover cerca de 40 contenedores por hora. La grúa levanta el contenedor, lo coloca directamente en el camión para llevarlo fuera del puerto. Los resultados de este nuevo sistema fueron inmediatos y contundentes. Considere esto. Transportar la mercancía que llenaba el barco de McLean hubiese costado $5 con 83 centavos por tonelada usando los métodos convencionales. Usando contenedores, costó solo 16 centavos por tonelada, casi 40 veces menos.
Esa drástica caída en los precios del transporte marítimo llevó a una explosión en el comercio internacional que cambiaría el mundo en que vivimos. Mark Levinson, un historiador que escribió un reconocido libro sobre los contenedores, dice que es difícil exagerar su impacto. No se podría concebir el nivel de globalización actual sin el contenedor. Hoy día, si transportas una botella de vino australiano a los Estados Unidos, probablemente pagas menos de 10 centavos de dólar. Si transportas un par de zapatos de Malasia a Colombia, podrías pagar unos 5 o 6 centavos. El costo es muy cercano a cero. La idea evolucionó. McLean no inventó solo el contenedor, sino un sistema de transporte barato y eficiente. El corazón del sistema es una caja metálica que puede pasar intacta de barcos a camiones, a trenes por todo el mundo. La idea de un estándar es muy importante. Si los contenedores fueran de tamaños diferentes, sería muy difícil transportarlos alrededor del mundo, porque puede que un barco, un camión o un ferrocarril pueda transportar un contenedor de un tamaño particular, pero no otro. Tal vez una grúa en un puerto pueda levantar un contenedor, pero no otro. Para que el nuevo sistema funcionara, puertos, camiones y trenes debían acondicionarse para la carga y el manejo de los contenedores. También hubo que librar batallas contra sindicatos y forjar difíciles acuerdos entre países. Pero para los años 80, el contenedor era ya una realidad global. Los contenedores no obraron solos. Otros avances en telecomunicaciones, mayor velocidad y capacidad en los barcos, redes financieras globales y leyes más abiertas al comercio también impulsaron la globalización. Pero muchos expertos creen que esa simple caja metálica fue uno de los factores más influyentes. Y al bajar los precios del transporte, los contenedores no solo llevaron a mayor variedad de productos o precios más bajos para el consumidor, ayudaron a redefinir el mapa del poder global. Los bajísimos costes de transporte permitieron que países en desarrollo pudieran aprovechar su mano de obra barata para convertirse en grandes exportadores. El poder se ha desplazado de las potencias occidentales a Asia. No se puede entender el ascenso de China sin el contenedor. China se ha convertido en la potencia comercial más grande del mundo. Cuando China empezó a crecer, no existía un mercado interno en el país, pero China creció exportando a los Estados Unidos, a Japón, a Europa y a Canadá. Esto fue posible solo porque el transporte era muy barato. Casi un tercio de los contenedores que se transportan anualmente salen cargados de los puertos chinos. Y para el gigante asiático, que se volvió en pocas décadas una de las mayores economías del mundo, el dominio sobre estas cajas es estratégico. Hoy China es el mayor constructor de meganaves e invierte más que ningún otro país en modernos puertos en África, América Latina y Asia para facilitar el comercio de las mercancías que salen de sus fábricas y traer las materias primas que necesita para alimentar su rápido crecimiento. La revolución del contenedor también tiene un lado oscuro. Más comercio significa un mayor impacto ambiental, pero además esas compactas cajas de acero pueden servir para llevar cargas más dañinas que televisores o zapatos al por mayor. El personal del puerto oyó gritos y golpes que venían del contenedor y encontraron a 35 personas dentro de esa unidad. Así fue el caso de estas víctimas de tráfico humano que fueron encontradas dentro de un contenedor en Essex, en el Reino Unido. Uno de ellos murió asfixiado. El contenedor es usado por el crimen organizado para mover drogas, armas, explosivos y sí, como en ese caso trágico, incluso seres humanos. De los 500 millones de contenedores que se mueven alrededor del mundo cada año, solo el 2% pasan por la inspección. Tal vez las mulas, esas personas que viajan con droga en sus maletas o en sus estómagos, dominan los titulares, pero la realidad es que la mayoría de la cocaína que llega a Europa desde América es transportada por mar a través de contenedores. Y el contenedor puede llevar también cargas mucho más peligrosas. Muchos expertos temen que el próximo ataque nuclear no llegue en la punta de un misil, sino dentro de un contenedor, al puerto de una gran ciudad. Afortunadamente, eso no ha ocurrido. Hasta ahora las ventajas del contenedor han sido muchísimo mayores a sus desventajas. Y todo apunta a que esta caja metálica de 40 pies de largo, 8 de ancho y 8 de alto seguirá por muchos años con nosotros. Al menos hasta que un empresario audaz se le ocurra una idea mejor.
Bueno, vieron qué bueno que está, la verdad que es sintético todos los beneficios que genera. Muy bueno. ¿Algún comentario quieren hacer antes de ver, o pregunta, antes de ver el segundo videíto, que es un poquito más corto? ¿Alguna pregunta, algún comentario? A mí me sorprendió lo de la reducción de los costos, más que nada. Tipo, Sí, es impresionante. Pero más allá de eso, no. Sí, la verdad que, bueno, es el contenedor o sea, la combinación perfecta es el transporte en contenedor y en agua, porque el agua es el medio de transporte más barato. Vieron que dijimos que es un sistema de transporte, el multimodalismo, no un medio. El medio de transporte más barato es el agua, entonces la combinación perfecta es contenedor y agua, más que contenedor y camión. O sea, vamos de lo más barato a lo más caro. La combinación mucho más económica es contenedor agua, seguido por contenedor ferrocarril, seguido por contenedor camión, por último contenedor avión. Para el caso de los aviones, los contenedores tienen un tamaño un poco diferencial, mucho más chico, pero también hay aviones que están preparados para recibir y transportar contenedores del tamaño que vimos, digamos. Pero bueno, esa es la combinación perfecta, la que hacen los chinos, ¿no? La de agua y contenedor. Después un punto que por ahí es muy fuerte, la parte que te dice que solamente el 2% de la carga mundial se controla. En realidad no hay posibilidades de que el 100% de la carga pase por un escáner, pero documentalmente se controla esa importación o esa exportación. O sea, no puede salir de ningún país del mundo o ingresar una carga que no esté controlada por los sistemas de aduana, en el sentido de mínimamente recibir la documentación de la operación, es decir, la solicitud que hace el despachante de aduana, lo que veíamos la clase pasada, aduana, explicarle a la aduana qué tipo de importación o exportación es. Ese control sí o sí es realizado en el 100% de las operaciones, pero es un control de alguna manera documental. A lo que se refiere el video es al control más ocular y más físico de toda la carga. La única manera de hacer un control físico es si existieran en todos los puertos del mundo escáneres que son para pasar los contenedores, que son camiones de escáneres que tienen 2 bracitos, creo que ya le había hablado de esto, y se controla por ahí la mercadería, que te hace un rayo X de lo que trae. Humana, lógicamente, tecnológicamente es imposible, pero a mí me asusta escuchar eso, que el 2% nomás, porque estamos muy intimidante, digamos. Bueno, mientras te doy tiempo... Sí, un poco como lo del contrabando, que decían que de toda la mercadería que ingresa contrabando en el país solamente se requisa un 10%, un 20%. ¿No? Exacto, ese es el contrabando. Si bien es narcotráfico, contrabando hormiga, que le llaman hormiga. Cuando por ahí si se te escapa 1.000 kilos de droga en un contenedor que tiene capacidad para 15, 16 toneladas, o para 15.000, 16.000 kilos, es muchísimo. Miren, la semana pasada salió una noticia muy impactante que Paraguay, en Puerto Vallarta, decomisó, las autoridades decomisaron el cargamento más grande de cocaína de toda la historia del país, de toda la historia de Paraguay. Y venía, o sea, hacía Paraguay, iba al puerto de Buenos Aires y se iba a Portugal, si no me equivoco. O sea, hacía Asunción, Buenos Aires, Portugal. ¿Y era una carga... ¿Cómo? ¿Cuánto era de mercadería? Alrededor de 1.500 kilos, que es muchísimo, chicos. O sea, es el 10% de la capacidad de un contenedor. Que esto, si no se escanea,
o no se utilizan los canes de estupefacientes, los populares perritos labradores, no se puede detectar esto. Al ojo humano es muy difícil. Y hay determinada carga que es estratégicamente utilizada, como el carbón. Escucharon muchos casos del carbón blanco. Escucharon muchos casos del carbón blanco, es la droga en el carbón, digamos. ¿Escucharon alguna vez este término? Sí, puede ser que tipo pintan como si fuera, haciendo parecer como que son bolsas de carbón o algo así. No. La situación es la siguiente, se le llama carbón blanco porque van los panes. Los panes son ladrillos de cocaína armadito, como se ve en las películas, vimos ahí en el video, que se hace una especie de ladrillito envuelto en un plástico bien y en cinta, cosa que no pase la humedad, no pase el calor, se mantenga con sus condiciones, no se desparrame dentro de la carga y se la mete dentro de la carga. El caso del carbón es muy especial. Hoy por hoy siempre el carbón es el producto más controlado para una exportación porque se escanea, doble escaneo, porque de por sí el carbón, el pedazo de carbón, digamos, que va en bolsa de 50 kilos, de 20 kilos, con la imagen es muy difícil de distinguir porque se camuflan muy bien los panes elaborados elaborados para el narcotráfico en las bolsas de carbón. No es que el narcotraficante le encanta ensuciarse de negro y mientras prepara un pan para meterlo en el contenedor se come un asado. No, es porque el producto naturalmente tiene esa facilidad para camuflarle al producto. Entonces, por años se encontraban dentro de los cargamentos de carbón droga. Y en los últimos años los muchachos empezaron a diversificar y no sé cómo lo empezaron a meter dentro de las cargas de arroz. Mucho arroz hubo con esa detección de droga, digamos. Pero así es el tema. Bueno, entonces, por eso hay productos que sí o sí tienen que ser más controlados, pero otros no se puede. Bueno, Víctor, te esperamos con el segundo video. Bueno, ya lo tenía preparado, estaba esperando más. Bueno, ¿querés que siga hablando? No sé, Gianluca, ¿tiene alguna opinión? ¿Lo perdimos, Gianluca? No, acá estoy. Te digo nomás, compañero. Estoy atento al video. ¿Le doy play entonces? Sí, por favor, yo me voy a mutear. Vale. Hola, ¿qué tal amigos de comercioaduanas.com.mx? En esta ocasión vamos a hablar de los 8 tipos de contenedores marítimos que utilizan los importadores y exportadores. Resulta que no solamente hay contenedores de 20 y de 40 pies, que son los más comunes que existen, sino que hay 8 que se utilizan muchísimo. Pero vamos al primero, que es el contenedor de carga seca. La carga seca es toda aquella carga que usualmente se transporta a través de pallets y que se mete de una manera cubicada en los contenedores. Recuerda que esos contenedores van a ir dentro del barco, apilados dentro del barco. El segundo tipo de contenedor marítimo que más se utiliza son los de cama plana. Usualmente la mayoría de los contenedores van cerrados. Algunos contenedores de cama plana solamente tienen la plataforma o la superficie y encima se estiban sobre todo materiales de construcción. En estos casos las maniobras marítimas son un poco más complejas. Tercer tipo de contenedor, el open top. En este tipo de contenedores la parte de arriba, como su nombre lo dice, va descubierta y usualmente es para ciertas mercancías que requieren de ventilación o que son sumamente altas. Inclusive algunos animales se pueden llegar a transportar por este tipo de contenedores. El cuarto tipo son los contenedores refrigerados, los famosos reefer, y en algunos casos se utiliza la marca Thermo King para
describirlos. Este tipo de contenedores normalmente se utilizan para mercancías frigorizadas, como pueden ser algún tipo de plátanos, aguacates y otros frutos, y por lo tanto la temperatura debe de ser controlada exactamente como se necesita para la transportación del producto. Quinto tipo de contenedores marítimos, los roll-on y roll-off, que usualmente se conocen en su abreviatura como RORO o RORO. Estos contenedores más bien son barcos específicos como tal. También existen automóviles o trailers RORO, y son los que verás en las carreteras que se utilizan para transportar vehículos, usualmente automóviles. Sexto tipo de contenedor marítimo que más se utiliza, los contenedores insulados. Este tipo de contenedores usualmente transportan algún tipo de mercancía peligrosa que puede ocasionar chispas, y por eso están insulados, es decir, están totalmente sellados, herméticamente sellados. Lo que se está buscando es que no haya ninguna chispa o que haya alguna comunicación con el ambiente exterior. Séptimo tipo de contenedor, los tanques. Estos también se utilizan para mercancías químicas o mercancías peligrosas, como el gas que se va a transportar a gasoductos o que se va a transportar hacia un barco gasero. Y el último tipo de contenedor marítimo son los contenedores a granel, los contenedores bulk. Hay muchos tipos de barcos que son específicamente graneleros y pueden llevar cosas como carbón, pueden llevar minerales, maíz y otro tipo de mercancías que como característica particular llevan una carencia de empaque, es decir, no hay ningún empaque. Espero que te haya gustado este curso. Recuerda que tenemos varios cursos de logística para ti en INSEA. Dale like, suscríbete, compártelo con gente que le pueda interesar y nos vemos en Perfecto, chicos. Ahí vimos los dos videos que queríamos compartir con la profe Clau. ¿Le gustó? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Recomendación? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? Yo tengo la pregunta de si esos que son los contenedores tipo tanque también se pueden usar para transportar, qué sé yo, petróleo o agua dulce, por ejemplo. Sí, se utilizan para transportar líquidos que son sobre todo, a ver, hay algunos que tienen doble capa de seguridad, es decir, están dentro de una bolsa y además dentro de una estructura. ¿Vieron que algunos tienen la forma como de garrafa gigante acostada? Básicamente eso es lo que utilizan en la estructura, nomás porque no está cerrado completamente. La verdad que en ese caso, para transportar combustible se lo usa, pero hay otros, cuando la mercadería es muy, muy grande, inclusive, esperen, no sé por qué estaba muteado el teléfono, lo muteo al teléfono, para que no haga el PIN inclusive cuando el transporte, cuando la mercadería es de demasiada cantidad, ahí el contenedor ya pasa se vuelve caro. Lo barato que ustedes vieron que es cuando el transporte es de mucho volumen, no entra en un contenedor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los cereales que se suelen vender, primero que los precios los pone el mercado, o sea, no lo pone el productor, sino están dados ya por el mercado internacional. Cuando se venden en enormes cantidades, 500 toneladas, 1000 toneladas, y el contenedor te soporta 23 toneladas nomás. Entonces tenés que mandar 10 contenedores para mandar 2000 toneladas. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se hace
lo transporta en algo que se llama una barcaza, que es como un barco que tiene, no lleva contenedores, sino lleva, ¿vieron el colectivo de pasajeros que tiene una bodega abajo donde van las valijas? Bueno, el barco es algo parecido. El 80% del barco es una gran bodega donde se tira el cereal. Esas imágenes que nosotros vemos de Rosario, que tira el cereal arriba, dentro de la barcaza, bueno, así se transporta. Con el combustible pasa lo mismo, porque el combustible se transporta en grandes cantidades. Si nosotros nos ponemos a pensar esos productos de enormes volúmenes, el contenedor para eso es chico. Voy a tu respuesta. ¿Se traslada combustible en un contenedor? Sí. No sé, ¿se usa regularmente esto? No, porque es muy caro. ¿Cómo se traslada el combustible? En barcaza. Pregunta Mario en el chat, ¿en qué caso se usa aviones para transportar? Ahí estoy leyendo, sí. El avión se utiliza para transportar cuando, a ver, en todos los casos esto es más, excede al contenedor, pero en comercio internacional. En todos los casos, lo que determina el tipo de transporte es la carga y la distancia, esos dos elementos. O sea, yo sé que si tengo que transportar algo, que tengo que cruzar un océano, no voy a poder hacerlo por camión de ninguna manera, digamos. Entonces, primer condicionante, el producto y la distancia. Entonces, si yo tengo un producto que el valor agregado es muy bajo, por ejemplo, el grano, el cereal, la soja que se recolecta, se cosecha, se va al barco, al camión y del camión al barco, yo lo tengo que transportar en un medio de transporte barato, en un barco, ni siquiera en contenedor, sino en barcaza, que es más barato aún. Pero si tengo un producto donde yo estoy transportando joyas, por ejemplo, donde el valor agregado es enorme y el peso de ese producto es muy pequeño, lo más seguro, lo más rápido, lo más práctico es el avión. Por ejemplo, si yo tengo un producto de pequeño tamaño y altamente perecedero, ejemplo, las rosas. Ustedes saben que nosotros en Chaco, en Argentina, se venden flores de Colombia, que es un exportador importante de flores. Las flores que llegan aquí son de Colombia. Entonces, para ese traslado vos tenés pocos días. El volumen es chiquito y el valor es muy importante. Entonces, ahí utilizás el avión. Si vos tenés, por ejemplo, hay una empresa chaqueña, un par de empresas chaqueñas que hacen vacunas, que hacen genética animal y eso va en cápsulas de hidrógeno. La cápsula de hidrógeno tiene el tamaño del termito y el valor que tiene son miles de dólares. Entonces, ¿cómo lo mando? En una cápsula de hidrógeno que va en avión. No lo voy a mandar en un barco y tampoco lo voy a mandar en camión porque el valor que tiene me compensa el precio del transporte caro, el valor que tiene económico y el poco peso. ¿Se entiende? Bueno, el caso de China, sí, miren, en el caso de COVID vino a dar vuelta un montón de estándares de la carga que nosotros teníamos, porque tradicionalmente no usas un avión de vuelos civiles como es un avión de aerolínea. Entonces veíamos en la televisión que estaban bajadas los asientos, vueltos los aviones de aerolínea que traían y llevaban pasajeros naturalmente, vueltos los aviones de carga, para traer mascarilla, para traer algunos respiradores, para traer, no sé, camisolines. Chicos, queda menos de un minuto. La pregunta es, ¿hacemos otro Zoom o se dan por entendido lo que dimos? La clase queda grabada, yo les voy a pasar al grupo de chat esta grabación, inclusive, para complementar la de la clase por Adobe. ¿Se entiende todo? Sí.
Bueno, este tema es súper interesante, ¿vieron? Es mucho más llevadero que la clase del Código Aduanero de Importación e Exportaciones. Bien. Bueno,